un tuit de la información de un colega periodista colombiano que daba la primicia a la noche de ayer, que da cuenta de esta situación. Es decir, 7 de la mañana con 15 minutos, tenemos más información, por supuesto, pero lo que no nos ha dado la información es el presidente. Nos hace cadenas nacionales para otras cosas, pero Ricardo Ospina, que es periodista, si no me equivoco, de Blue Radio, dice: atención, primicia Blue, es decir, primicia de Radio Blue. Este viernes viajará a Quito una delegación conformada por la canciller colombiana Rosa Villavicencio, el ministro de Defensa Pedro Sánchez y delegados del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Energía, Ministerio del Comercio y Ecopetrol para reunirse con las autoridades ecuatorianas buscando superar la crisis arancelaria con el gobierno del presidente Daniel Noboa. Ok, así es la cuenta del señor Daniel Noboa, no estoy diciendo nada del otro mundo, pero la cuenta del señor Daniel Noboa se llama así, Daniel Noboa, ok. Esto evidentemente, como digo, tiene que ver mucho con lo ocurrido en Washington. No es casual, no es que hay una voluntad, no es que hay una negociación. Tengo entendido que se cruzaron desde las fuentes colombianas, que son las que nos proporcionan información y no las desde acá, por supuesto. Es que hubo algunos intercambios de mensajes y sin duda alguna el peso, voy a repetir esta palabra, gravitante de la imagen entre Gustavo Petro y Donald Trump les ha obligado a las autoridades ecuatorianas a sentarse con sus pares colombianas para abordar este difícil momento, este difícil tema de una guerra arancelaria innecesaria, imprudente, inentendible, porque además, según el señor Noboa, dice que es una tasa de seguridad. ¿Desde cuándo acá se les pone una tasa de seguridad a los comerciantes colombianos extranjeros para mejorar, para atenuar la situación de inseguridad que se vive en la frontera? ¿Desde cuándo? Yo no tengo noción, perdonen si es que alguien sabe más de estos temas, me comentará, pero efectivamente tasas de seguridad contra un país vecino porque supuestamente no colabora en la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, yo no había escuchado, pero se la inventaron porque efectivamente había todo un encuadre político, mediático, diplomático, para arrinconar a Colombia en vísperas de las reuniones que sostendría con el señor Donald Trump, de la cual hablamos el día de ayer en detalle. Colocamos incluso las versiones que por fuentes colombianas nos habían pasado y también por la versión ya directa, real del embajador colombiano en Estados Unidos, García Peña. Él, en esta entrevista con los medios públicos colombianos, entre ellos Radio Nacional de Colombia, obviamente explicó en gran medida y con amplitud de detalles, incluso con anécdotas de lo que había pasado en la reunión entre Petro y Donald Trump. Pero además, en esa conversación, esto ya es no oficial, es una versión de una fuente muy confiable, se le habría pasado a Donald Trump y al aparato de justicia de los Estados Unidos una lista de vínculos de narcotraficantes con empresas y personalidades ecuatorianas que facilitan el narcotráfico para llegar con cocaína a los Estados Unidos, a Europa. Entre los varios papeles que habría dejado Gustavo Petro, su canciller, sus asesores políticos y militares, obviamente está eso ahí. Aquí hay un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia que desinforma a la opinión pública que por instrucción del presidente Gustavo Petro Urrego y en congruencia con la política de buena vecindad y el espíritu de cooperación e integración que rige la política exterior colombiana, una delegación de alto nivel del gobierno nacional viaja hoy 6 de febrero a la ciudad de Quito con el fin de abordar de manera integral los temas prioritarios de la agenda bilateral con la República del Ecuador. Como resultado del encuentro se espera llegar a entendimientos en materia de seguridad y defensa, principalmente, eso me parece perfecto, así como acordar pasos concretos para el pleno restablecimiento de los intercambios binacionales de los ámbitos fronterizo, comercial y energético. Clarísimo, sucinto y hasta bien redactado. Se nota la diferencia entre dos comunicados, uno de los colombianos y otro de los ecuatorianos. Cuando se escribe bien, hasta uno lee con comodidad. Esto leído en la voz de Wilson Robalino, por supuesto, será mucho mejor de lo que yo leo, pero bueno, sigamos. Considerando el carácter estratégico de cada una de estas áreas, la delegación estará liderada por la señora
canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapi y el ministro de Defensa Nacional Pedro Sánchez Suárez. La canciller, para mí, todo mi respeto para la canciller, tuve la ocasión de conocerla en Bogotá, me parece una persona de grandes quilates políticos, éticos y diplomáticos, de gran altura, me parece una persona muy adecuada, muy prudente, muy sólida en sus conceptos y criterios, me parece una de las personas que mejor reconozco de la política colombiana en estos momentos. Ellos dos, ministro de Defensa como la canciller, estarán acompañados por funcionarios del nivel viceministerial y directivos de los ministerios de Comercio, Industria y Turismo, de Minas y Energía, de Justicia y del Derecho y de Ecopetrol, la empresa colombiana de petróleo que le está dando largo a la ecuatoriana Petroecuador. Eso no dice el comunicado, por si acaso. Atendiendo las instrucciones de la Presidencia de la República y tal como se ha reiterado públicamente, la delegación colombiana espera ratificar el ofrecimiento de apoyo de la República de Colombia a la República del Ecuador para un control más efectivo de los fenómenos derivados de la delincuencia organizada transnacional. De igual forma, la delegación colombiana asistirá a la reunión con total disposición al diálogo y con la debida apertura para encontrar soluciones concretas a las medidas unilaterales que afectan las relaciones bilaterales de los dos países. Concreto, 3 párrafos, muy bien escritos, clarito, y aquí hay que analizar 2 detalles que iba a comentarles antes de los saludos, pero ya que están ahí, a propósito de la consulta del día de hoy, que es muy oportuna, pero muy oportuna. Yo quisiera mencionar, antes del comentario del comunicado, lo que está pasando en estos momentos en la encuesta del día de hoy. ¿Cree usted que Ecuador llegue a un acuerdo con Colombia para eliminar el incremento de los aranceles? 40% dice que sí, el no 47% y el no lo sé 13%. Peleadito, nadie ha superado el 50%, está muy bien esta encuesta. Claro, yo lo que quisiera comentar a propósito de este comunicado son 2 cosillas muy puntuales que, independientemente de este comunicado, creo que se venían barajando a partir de 2 versiones de 2 estimados amigos, uno en la Cancillería ecuatoriana y otro en la Presidencia de Colombia, que son muy importantes. Lo que les decía, hubo conversaciones previas, hubo planteamientos, intercambios de mensajes. Antes se decía de cartas diplomáticas, no, ahora son llamadas, WhatsApp, etcétera, inmediatamente. De hecho, la versión colombiana dice que se intercambiaron los números telefónicos entre la canciller ecuatoriana y la canciller colombiana en el encuentro en Panamá, y desde ahí han mantenido una incesante conversación, porque la señora canciller ecuatoriana estaba en Washington con sus amigos de Israel, con sus amigos de Estados Unidos, y no pudieron participar en el encuentro que sostuvo Gustavo Petro con los representantes de América Latina en la OEA. Un importante discurso de Gustavo Petro ahí, y a partir de eso saltaron algunas necesidades urgentes. Primera, la de que Colombia, sin temor, sin resquemor, sin duda alguna, dijo: nosotros vamos a Quito. Desde ahí se planteó ya eso. Es decir, nosotros vamos a Quito. Pensé que la delegación iba a ser de un bajo nivel, o sea, de un nivel intermedio, digamos, viceministerios. No. Después de la conversación entre Gustavo Petro y Donald Trump, la decisión fue del más alto nivel, y eso fue inmediatamente después. No se olviden que, si no me equivoco, ayer en la noche regresaba Gustavo Petro de Estados Unidos, ayer en la mañana estuvo en la OEA, y estas conversaciones se habrían mantenido así. Obviamente es una jugada estratégica, casi de ajedrez, de parte de Colombia. Colocaron su alfil, su caballo al frente, los peones dejaron detrás a custodiar al rey, y le lanzaron la ofensiva a Ecuador. Se sientan aquí, vienen acá, ¿y qué va a decir Ecuador? ¿Cómo va a explicar Ecuador a Colombia que impusieron unas medidas y unos aranceles que no tienen ni pies ni cabeza? ¿Cómo le van a explicar? Entonces, la primera parte es una jugada de ajedrez muy importante. Yo te coloco la pieza por delante, tú tienes que recibirme, tú tienes que aguantar y soportar mis posturas, porque he venido a tu casa a decirte en la cara las cosas que están pasando, y ya. Palabras más, palabras menos, yo no voy a ser diplomático en esto para nada, las cosas se dicen por su nombre. Jugada estratégica de ajedrez del gobierno colombiano, por disposición de Gustavo Petro. Vayan, hablen y resuelvan ese problema, como tienen que hacer los mandatarios que están preocupados por sus pueblos, por sus países, por sus economías y también por sus fronteras. En primer lugar, el tema fronterizo.
De entrada, ministro de Defensa, el señor Pedro Sánchez, viene y les dice, a ver, aquí con papeles en mano, con mapas en mano, los que mostró el señor Gustavo Petro, si podemos volver a repetir ese video, Meli, del mensaje que lanzaba Gustavo Petro diciendo, aquí, en esta zona, en el sur de Colombia, norte de Ecuador, está el peligro. Eso es muy importante. Claro, los medios ecuatorianos distraídos en las barbaridades, en que tumban un partido político, que se filtran sentencias, o que la señora Diana Jácome se vanagloria de mandar a los asambleístas de la Revolución Ciudadana a la cárcel, porque ella, como es la superpoderosa, yo no sé quién ha dado ese poder para que ella decida quién va a la cárcel y quién no va a la cárcel. Los medios ecuatorianos distraídos completamente. Ayer lo dijimos en este medio de comunicación, esto va a tomar un nivel mucho más alto, y ahí ocurrió. Si tienen el video me avisan, pónganlo, porque esta partecita, solamente permítanme 30 segundos, esta parte que yo les había comentado a los compañeros de la redacción, esta parte que muestra Gustavo Petro del problema, del peligro que existe en el sur, es gravitante para entender lo que pueda ocurrir el día de hoy. Si Ecuador puso por delante la seguridad, vean esto para que entendamos dónde está el problema de la seguridad. Aquí el peligro se vuelve Ecuador. Van al sur, esto solo nace en las selvas, entonces estamos hablando de áreas selváticas. Ya las montañas donde están nuestras ciudades no tienen esos cultivos ni violencia, sino acá. Al ir de esto al sur, el problema se vuelve Ecuador. Ecuador no está preparada para esta avalancha de narcotráfico. ¿Por qué se va al sur? Porque nosotros hemos sido eficaces en Colombia. No como para eliminar el problema completamente, pero todo nuestro balance indica que cada vez es más difícil para el narcotraficante en Colombia sacar cocaína de Colombia. Eso es en concreto. Para los traficantes en Colombia sacar cocaína por Colombia es cada vez más difícil, pero hay un puntito en el sur de Colombia, norte de Ecuador, que es más fácil. Entonces, en un nivel tan alto como es una canciller y es un ministro de Defensa, sentarse a negociar sobre asuntos de seguridad, volvamos a poner el comunicado nada más porque es muy importante, hay que tener una lectura política de esto. Esto le condiciona a Ecuador a dos cosas. Primero, que el tema de seguridad que quisieron poner como agenda entre los dos se tiene que hacer con datos. Dice textualmente, como resultado del encuentro se espera llegar a entendimientos en materia de seguridad y defensa. Entendimientos, no dice acuerdos, ojo, entendimientos. Nos vamos a entender. Y en lenguaje coloquial y popular diría, les vamos a hacer entender a los ecuatorianos que en materia de seguridad y defensa nosotros llevamos la batuta, nosotros llevamos la información, nosotros llevamos datos concretos. Y dice además, así como acordar, la palabra es adecuada, en el lunes de entendimiento, en el otro es un acuerdo, pasos concretos para el pleno restablecimiento de los intercambios binacionales en los ámbitos fronterizo, que implica seguridad también, comercial y energético. En otras palabras, este parrafito, esta oración larga, da cuenta de la jugada magistral de ajedrez del gobierno colombiano, que yo sí creo que tiene muchos quilates para tratar estos temas. Cuando uno escucha a la canciller, cuando uno escucha al presidente colombiano, efectivamente uno entiende el nivel de conceptos, de doctrina política, diplomática, de geopolítica que la manejan. Acá, lastimosamente, no tenemos eso. Y digo lastimosamente porque algún momento sí lo hubo. Como por ejemplo cuando el señor Álvaro Uribe invadió territorio ecuatoriano y el gobierno de acá le sentó en el banquillo de los acusados y prácticamente lo humilló. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia entre colocar la diplomacia para negocios particulares, para tratar tratados bilaterales de inversión que favorezcan a las empresas de la familia presidencial, y la otra es velar por los intereses de la patria, del país, del Ecuador. Y esta jugada estratégica, bien plantada, bien sostenida, da cuenta de que
cuando hay voluntad de resolver las cosas, se hace de inmediato, sin mirar si yo voy primero, si él va primero, si me mira, si no me mira, si me manda un mensaje primerito, si me hace un guiño de ojos, ni nada por el estilo. Aquí las cosas son absolutamente claras. Colombia quiere resolver, Ecuador tiene que afrontar. Por eso la encuesta está tan peleadita, y me parece perfecto que esté tan peleadita la encuesta, porque en este momento más de 1.700 votos, por el sí el 40%, por el no el 48% y por el no lo sé el 12%. El 12% es el escepticismo, porque posiblemente podría ser el segundo escenario que les planteaba, que les iba a plantear a comentar, antes de que sean las 7:30, y pasar a otro tema, es que, ¿qué pasa si Ecuador no cede? ¿Qué pasa si Ecuador dice no, vamos a sostener las tasas, vamos a dejar sentado nuestra postura y ustedes, señores colombianos, pueden regresarse a Bogotá, vuelvan y aquí sigue todo igual? ¿Qué pasaría ahí? Dos posibles escenarios. Primero, que es un conflicto que lo creó Ecuador. Colombia podría asegurar y augurar para su bienestar más tasas y decir, bueno, ustedes no quisieron colaborar, ahí les van las tasas. O el segundo escenario es que el señor Donald Trump llame a Noboa y le diga, ya, por favor, asume esto, te metiste en un lío, resuélvelo. Porque también la otra parte que me olvidaba de la Cancillería ecuatoriana de comentarles, que es muy importante, ojo, esto no es cualquier cosa, esta fuente de la Cancillería ecuatoriana dice que en medio de todo esto estaba actuando el representante político de la Embajada de Estados Unidos en Quito, que recibió órdenes me imagino, del Departamento de Estado, del señor Marco Rubio, que le dijeron, oiga, presionen a los ecuatorianos que este problemita hay que sofocarlo. Estamos en problemas mucho más graves como para que estemos en una guerrita arancelaria de una economía 3 veces más grande que la ecuatoriana, con proyecciones y además planteamientos económicos más grandes, y sobre todo por un detalle que Estados Unidos sí valora, políticamente hablando. En Colombia hay elecciones. Están en plenos procesos de primarias. Y estas conductas del Ecuador, ¿a quién favorece? Según la versión de la Cancillería ecuatoriana, del delegado de la Embajada estadounidense que le comenta a la Cancillería ecuatoriana, es que esto le beneficia a Gustavo Petro y al pacto histórico. En la medida en que se empoderan los de izquierda colombiana con una defensa nacionalista de sus recursos, de sus fronteras, la derecha se queda apagada. Porque la derecha quisiera tener un presidente de derecha para que dialogue con su presidente de derecha del Ecuador y arreglen otros negocios y no los problemas fundamentales. Así que este detalle que me estaba olvidando está ahí. Entonces, por esa vía, creo que es muy importante considerar que lo que ocurre el día de hoy sea favorable ¿a quién? ¿A Colombia? No. ¿A Ecuador? ¿Al gobierno de Ecuador? No. Favorable al comercio entre las dos naciones, para que se bajen las tasas, para que se reduzcan los precios de las materias primas y de los productos derivados de esas materias primas, que ya se encarecieron. Un pariente muy cercano que gerencia una fábrica, una empresa de perfumes y demás, me decía que esto ya se encareció y muy difícilmente puede bajar. Porque así es. Se encarecen a propósito de la guerra comercial y después es muy difícil que baje, pero ya se generó el problema y el problema lo generó Ecuador con esta supuesta tasa de seguridad. Así que en estas circunstancias estamos. Esperemos, no seamos pitonizos, usted siga participando de la encuesta, ya vamos a superar los 2,000 votos, así que siga nada más, por favor, le pedimos de todo corazón que siga ahí. Pero la guerra comercial podría tocar fin el día de hoy si es que después del encuentro del más alto nivel se pueden llegar a acuerdos fundamentales, principales y muy concretos en materia de seguridad y sobre todo en temas de energía y también de tasas arancelarias. Y hasta ahí llegamos con esta parte. La otra parte que es muy importante considerar es lo que hizo la señora Diana Jacome el día de ayer, que no quiero dejar de tocar porque si no de aquí hasta el lunes puede pasar cualquier cosa. No nos olvidemos que estamos en pleno proceso de juicio político con el señor Mario Godoy, que de hecho hoy también es muy importante la intervención del juez Serrano vía Zoom para que nos cuente qué hacía el señor Godoy y qué hacían los señores y señoras de ADN. Porque el día de ayer tuve la molestia y el fastidio de seguir casi 2 horas del juicio político y de verdad que el nivel de los señores de ADN es muy, pero muy lamentable. Del otro lado, los enjuiciadores políticos, en cambio puntuales, correctos
directos, pero tienen al frente a un señor Ferdinand Álvarez que ya le han hecho hasta caricaturas, le han hecho memes, cómics, tratando de alivianar el peso de la carga, de la prueba, etcétera, etcétera, para que el señor Godoy sea librado de toda culpa. Qué pena por él, de verdad da pena, lo digo, ojalá algún día acepte una entrevista, que me costaría hacerla, de verdad me costaría hacerla, si me tocaría hacerle la entrevista me daría vergüenza un poco tener delante a una persona que defendía unos principios antes y después defiende otros de la manera más descarada, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así está hecho el reino del género humano también. Escuchemos lo que dijo la señora Diana Jácome, que lamentablemente hay que colocarle porque esto expresa dos cosas. Primero, que hay una intención política de proscribir a la Revolución Ciudadana, y segundo, de perseguir a los asambleístas, a la militancia de la Revolución Ciudadana, como lo han venido haciendo desde el año 2018 con Lenín Moreno, después con Guillermo Lasso y ahora con Daniel Noboa. Veamos. Y ahí les recomiendo que usen una buena pijama por cualquier cosa. Y espero que encuentren una buena habitación en la cárcel del Encuentro junto a Wilman Terán, a quienes ustedes salvaron. Que encuentren, que usen una buena pijama. Ella debe usar buenas pijamas, evidentemente. Ella sí tiene para buenas pijamas. Pero no le van a tocar. No le van a molestar, no le van a fastidiar. Y encuentren una buena habitación en la cárcel del Encuentro. ¿Se pueden imaginar que un asambleísta, que una persona que tiene fuero, que tiene una inmunidad parlamentaria, etcétera, diga ese tipo de cosas? ¿Por qué dice eso? ¿A qué viene todo eso? A que va a haber persecución. Y ella representa al movimiento político que está en el poder. Si la señora Diana Jácome se va a convertir en el símbolo de la persecución, no se olvide, señora Diana Jácome, que el tiempo da vueltas. Y yo, como siempre digo, en público y en privado, en la única ley que yo creo es en la ley de la gravedad, señora Diana Jácome. Lo que está arriba un día cae, por peso propio, por peso específico. Sus compañeras de bancadas, de curules, están señaladas en algunas actividades vinculadas a personajes del narcotráfico. ¿O se olvidó, señora Diana Jácome, que hay ciertas personas que vinculadas, que participaban, que estaban alegremente celebrando con personas que movían millones de dólares a través de cuentas de supuestas productoras de contenido, generadoras de contenido? A la espalda suya, cuando usted interviene, hay personas que tienen que darse la vuelta, callarse o mirar para otro lado, porque saben perfectamente que están también, en alguna medida, manchadas, intoxicadas de esos delitos que usted alude y señala a otro lado. Claro, está en el poder, pero lo repito, señora Diana Jácome, yo creo en la ley de la gravedad. Y la ley de la gravedad es infaltable, es inclaudicable. Todo lo que sube, cae. Y más rápido cae cuando más peso tiene. Lo que usted acaba de decir es una humillante demostración de que el modo que quieren hacer de política en este país es en base al odio, con base a ese veneno incrustado que no les ayuda a pensar. Disfrute del poder. Goce del poder mientras le dure, señora Diana Jácome. Pero regrese a ver a su lado, en su propia bancada, en sus alrededores, lo que está pasando ahí. Eso pasará, sin duda alguna. Tengan presente eso. Porque además lo hace tomando en cuenta porque ella ya sabía que hay una sentencia que se filtró. Y es una sentencia que se la vino diciendo en la entrevista que le hicimos en otro relato a Luisa González, después del allanamiento que sufrió en una madrugada, como ella dice, que tienen que ponerse una buena pijama. Ella ya sabe que hay acciones de esta naturaleza, que hay que buscar una buena habitación en la cárcel del Encuentro. Esta señora sabía ya de esta filtración, que vamos a colocar el tuit que le pasé a Meli para que lo coloquen, sobre esta sentencia que se filtró.
quieren proscribir a la Revolución Ciudadana porque es la única fuerza política, y digo sin exagerar, la única fuerza política que le puede hacer frente al aparato político, diplomático, militar, neoliberal, que es el de la Acción Democrática Nacional, ADN. O me van a decir que hay otro movimiento que le haga cosquillas al menos pero póngame la sentencia para poderla leer, porque así es, de ese tamaño no puedo leer ni aquí, ni en la computadora, ni nada. Miren, esta sentencia se filtró, que la valoración conjunta de la prueba técnica aportada por el Consejo Nacional Electoral se ha demostrado que de manera irrefutable que el movimiento político Revolución Ciudadana, lista 5 y sus responsables incurrieron en una omisión dolosa sistemática, lo cual es falso, al no reportar el origen y destino de los recursos de la campaña de elecciones. Lo mismo han hecho a ADN. Hay evidentes pruebas de eso. Pero ahí sí no pasa nada. Esta conducta no solo vulnera el principio de transparencia, sino que impide la trazabilidad del dinero utilizado, lo cual tampoco es cierto porque están ahí. Que la gravedad de la falta al comprometer la integridad misma del sistema democrático amerita la imposición de sanciones máximas previstas en la norma, tanto para los administradores directos de los recursos como para los beneficiarios políticos. Ojo, este lenguaje ni siquiera es jurídico. Que por su posición de liderazgo ostentaban una responsabilidad ineludible de vigilancia, culpa invigilando, así dice, la responsabilidad solidaria plena. Resuelve declarar la existencia de la infracción tipificada en el artículo tal. Segundo, sancionar a la señora Estefanía Elizabeth Molina Freire en su calidad de responsable del manejo económico, el señor Jobs Santiago Díaz Asqui en su calidad de jefe de campaña con la multa de 70 salarios mínimos, y al mismo tiempo dice que sancionar a la señora Luisa Magdalena González Dalcibar y al señor Andrés David Arauz Galarza en su calidad de ex candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, declarando su responsabilidad. ¿Por qué les sancionan a los candidatos si no son los que manejan eso? Ese es el problema. Y claro, lo más importante, lo que la señora Diana Jacome tenía ahí es disponer como consecuencia directa de la gravedad de la infracción relativa al financiamiento de la política y la falta de transparencia en los fondos de campaña, la cancelación de la inscripción del movimiento político Revolución Ciudadana, lista 5, del registro permanente de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral. Y ahí está. Ese es el objetivo. De esto vienen trabajando desde el año 2017. Ya lo hicieron con Alianza País. Después con Compromiso Social, lista 5. Después, como tienen al dueño del Partido Centro Democrático, a Jimmy Jairal, ahora aliado del gobierno, obviamente no han cancelado porque tampoco ahí hubo responsabilidades directas. Pero cuando ya está la lista 5, como la representación en el registro electoral del movimiento Revolución Ciudadana, ahora van detrás de eso. ¿Quién lo hará? Pues las autoridades electorales que parecen vitalicias, no les han cambiado, llevan 10 años prácticamente ahí. La señora Diana Tamaín es ya presidenta vitalicia del Consejo Nacional Electoral. Y ahí está. Así que, señora Diana Jacome, si usted nos está advirtiendo al país entero que su gobierno va a perseguir y a meter presos a quienes no coincidan con ADN, pues créase usted ese cuento, porque la verdad sea dicha, en este país, por suerte todavía hay ciertas instituciones que se sostienen. Pero no quiero dejar de mencionar, es que esa lista fue por la que votó alrededor de la mitad de los ecuatorianos, lo cual le da legitimidad política. Y es la organización que ha estado en la segunda vuelta desde el año 2017 para acá. Prácticamente 10 años ha estado esa organización en la segunda vuelta. En la última, con el fraude incluido, ya sabemos hasta dónde han querido llegar. Porque a mí nadie me va a decir, y este es un comentario absolutamente personal, digan lo que digan, incluso aquellos que creen que desde adentro de la Revolución Ciudadana o cercanos a la Revolución Ciudadana, crean que no, que todo fue limpio, que todo fue transparente. Ahí hubo fraude. 2 o 3 actas que yo pude verificar no coincidían con las que se fueron escaneadas y que llegaron al Consejo Nacional Electoral. Lo he dicho más de una vez, pero como no se abrieron las urnas, y si no, les invito a que vean las actas, por ejemplo, de la Junta Electoral del Colegio Benalcázar, donde había más votos por Luisa González y después aparecieron con casi 10 votos frente a 300 y pico de Daniel Noboa. Así fue. Esa es la realidad. La legitimidad también está dada por los votos de la ciudadanía,
que a ustedes les vale un pepino. Pero bueno, esto lo decidirán en buena ley, en mala ley, pero lo decidirán. Por eso empezaba diciendo en este comentario que efectivamente este año va a ser muy complejo, muy difícil, porque todo esto está enmarcado dentro de incluso de esta arremetida que tienen contra sus adversarios políticos después de la arrastrada electoral que sufrieron el 16 de noviembre del año 2025. Esperemos que sea así.